Estas son las únicas imágenes que existen del Titanic, un barco fabricado para durar como mínimo 30 años. Pero lamentablemente desde su botadura apenas duró uno. Su hermano pequeño, el Britannic, que originalmente iba a ser llamado Gigantic, fue herido de muerte en las costas griegas, tras topar con una mina submarina en 1916. Solo el Olympic, el más viejo de los hermanos, tuvo una larga vida hasta su desguace en 1937. Al final, de la misma manera que en la mitología griega, los olímpicos derrotaron a los titanes y a los gigantes. El destino, al parecer, no está carente de cierta ironía. Supongo que quiere la contraseña. Sí, es tan amable. Fidelio. Gracias, señor. La travesía fue placentera y sin novedad hasta el 13 de abril, que fue cuando empezaron a llegar los primeros informes de avistamiento de bloques de hielo en la ruta. El capitán ordenó trazar un rumbo más al sur, antes de virar hacia el oeste con el fin de sortear las zonas de icebergs. No obstante, mantuvo la velocidad del barco a unos 22 nudos. Se creía generalmente que el hielo no era un peligro muy preocupante para estos grandes barcos. El propio capitán Smith declaró en una ocasión lo siguiente: no podría imaginar ninguna condición que causara el naufragio de un barco. La construcción moderna de buques ha ido más allá de eso. Y es que era habitual el paso de barcos muy cerca del hielo, e incluso algunas colisiones frontales no fueron desastrosas. Por ejemplo, en 1907, el navío alemán SS Kronprinz Wilhelm había chocado contra un iceberg, pero aún así había logrado mantenerse a flote y completar su viaje. El último atardecer del domingo 14 de abril, el Titanic navegaba por aguas muy tranquilas mientras la temperatura bajaba a medida que oscurecía. Smith ordenó reforzar la guardia, ya que la ausencia de oleaje dificultaba la localización de icebergs, cuyas presencias eran delatadas por la línea blanca de las olas al romper contra sus bases. Sobre las 10:30 del 14 de abril de 1912, con una noche estrellada y un mar excepcionalmente tranquilo, al no haber novedad, el capitán se retiró a su camarote, siendo relevado por William Murdoch y acompañado por James Moody. Una hora después, mientras navegaban a unos 22 nudos, unos 40 km por hora, el vigía Frederick Fleet avistó una zona de sombra contra el cielo estrellado por proa. Hizo sonar la campana 3 veces y mediante el teléfono dio la alarma al puente de mando. Moody avisó a Murdoch. Murdoch, quien posiblemente avistó el iceberg desde el puente, ordenó al timonel girar todo a estribor, lo que en aquella época se traducía en el viraje a babor, cosa que al parecer el timonel confundió durante unos segundos. Instantes después, Murdoch ordenó parar a la sala de máquinas. Aquí hay que matizar lo siguiente. Según el engrasador mecánico Frederick Scott y el fogonero Frederick Barrett, se ordenó stop y no hubo contramarcha. Pero según Joseph Boxhall, cuarto oficial del Titanic, Murdoch ordenó stop y también contramarcha. Sea lo que sea, cualquiera de esas maniobras restan efectividad al viraje, pero permiten disminuir la velocidad del impacto. Una vez rebasado el iceberg, Murdoch ordenaría al timonel girar todo a babor, lo que se traducía en el viraje a estribor, para evitar el daño en la parte trasera del barco.
Aunque se especule lo contrario, fue la maniobra correcta. Sin embargo, no se logró salvar el obstáculo, ya que, aunque no hubo choque frontal, no pudo evitarse rozar la parte sumergida del iceberg. Por seguridad, Murdoch ordenó cerrar las puertas de las mamparas para aislar los compartimentos. Pero es que la fricción fue tan sutil que incluso en el puente de mando se pensó que habían librado al gigante de hielo. La gran mayoría de pasajeros tampoco se enteró de lo ocurrido, aunque algunos notaron una pequeña vibración. El capitán Smith ordenó detener de inmediato el barco e hizo llamar al ingeniero Thomas Andrews y al carpintero John Hodgkinson para que comprobasen los posibles daños. Y es que Henry Wilde advertía al puente de mando que parte de la tripulación le informaba que en el compartimento del pique de proa se escuchaba un silbido inusual, señal de que el agua desplazaba el aire contenido en su interior. A unos 5 metros por debajo de la línea de flotación, unas fisuras de tan solo 5 centímetros que afectaron a 5 compartimentos serán las culpables de matar al barco. Mientras tanto, pasajeros curiosos salieron a las cubiertas de paseo para saber por qué se había parado el barco. E incluso pasajeros de tercera clase se animaron a jugar con los pedazos de hielo que quedaron esparcidos por la cubierta. Mencionar que hay testimonios como el del cabo Alfred Oliver o el del pasajero Lawrence Beasley, que afirman que el Titanic volvió a ponerse en marcha durante unos pocos minutos. Esto agravaría la situación, dado que la marcha aumentaría la presión del agua entrante contra el mamparo que separaba las alas de calderas 5 y 6, y quizá dicha presión también agrandó las fisuras ya existentes en el casco. Thomas Andrews, después de repasar el barco con Hodgkinson, informó al capitán, en presencia de Bruce Ismay, de que 5 de los compartimentos estancos delanteros de estribor se habían combado hacia adentro, saltando los remaches e inundándose, confirmando que el tiempo estimado de flotación no sería superior a 2 horas. A las 12:05 Smith ordenó a sus oficiales desalojar el barco y preparar los botes salvavidas sin difundir el pánico. Impactado y en estado de conmoción creciente, Smith sabía por simple aritmética que muchos pasajeros morirían por el escaso número de botes salvavidas. Si bien la falta de botes fue una negligencia de la White Star Line, el transatlántico excedía ligeramente la normativa británica de la época, la cual establecía que buques con un registro bruto de 10.000 toneladas o superior debían transportar 16 botes. El Titanic llevaba 20 en total, es decir, 4 botes más de los exigidos. No obstante, los 20 botes a plena capacidad solo podían albergar a 1.178 pasajeros. Fin de la primera parte. Suscríbete para ayudar al canal a seguir creciendo.